Continuando con el subcapítulo de conceptos básicos, definiremos ahora los conceptos de tensión, potencia y energía. Comenzaremos con el concepto de tensión. La tensión es la energía necesaria para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en volts. Como vimos en la sección anterior, la corriente eléctrica es debido al desplazamiento de las cargas a través de un conductor. El que genera ese movimiento de las cargas o el que produce este movimiento de las cargas es precisamente la tensión o voltaje, como lo podemos llamar. Ahora, para entender un poco mejor este concepto, tenemos una ilustración de un elemento. Este elemento se encuentra entre dos puntos o bornas, los cuales son los puntos A y el punto B, donde el punto A es positivo y el punto B es negativo. La tensión entre los dos elementos la vamos a llamar la tensión AB. Ahora, esta tensión AB la podemos interpretar de dos maneras. La primera es que el punto A está a un potencial de B a B volts mayor que el punto B. En otras palabras, que si nosotros sumamos el voltaje que se encuentra en este punto más el voltaje B a B, nos va a dar como resultado el voltaje que se encuentra en el punto A. La otra forma en que la podemos interpretar es que el potencial en el punto A respecto al punto B es B a B. Es decir, que la diferencia entre el voltaje A y el voltaje B es el voltaje B a B. Ahora, de esto se desliga lo siguiente, que el voltaje B a B es igual a menos el voltaje BA. Para dejar un poco más claro, también vamos a hacer la siguiente afirmación, que el voltaje B a B no es igual que el voltaje BBA. Esto lo vamos a tener un poco más claro con un ejemplo que vamos a realizar. Tenemos la misma ilustración que habíamos tenido antes, y vamos a decir que el voltaje BAB es igual a 9 voltios. Si nosotros tenemos la misma ilustración, pero en esta ocasión el punto A no es el extremo positivo sino el negativo, y lo mismo ocurre con el punto B, es decir, no es negativo sino positivo, el voltaje BAB será igual a menos 9 voltios. Esta convención de signos es muy importante debido a que cuando estamos analizando circuitos, un error de este tipo en algún signo dañaría completamente nuestro análisis. Así que es muy importante tener esto presente al momento de realizar nuestros ejercicios. Ahora, el último aspecto que vamos a tener en consideración respecto a la tensión es que la corriente eléctrica siempre ocurre a través de un elemento, es decir, nosotros decimos la corriente eléctrica a través de, pero la tensión eléctrica siempre ocurre en los extremos del elemento o entre dos puntos. Es decir, nosotros no vamos a decir la tensión a través de tal elemento, no. Nosotros vamos a decir la tensión en los extremos de un elemento o la tensión entre el punto A y el punto B o dos puntos cualquiera. Ahora definiremos la potencia y la energía. La potencia es la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de energía medida en watts. Para términos más prácticos, definiremos la potencia absorbida o suministrada por un elemento como el producto entre la tensión entre los extremos del elemento y la corriente a través de ese elemento. Es decir, en pocas palabras, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora, hay algo muy importante a tener en cuenta y es la convención pasiva de los signos. Esta se satisface cuando la corriente entra por la terminal positiva de un elemento y nos resulta una potencia positiva, mientras que si la corriente entra por la terminal negativa nos resulta una potencia negativa. Ahora veremos una ilustración que nos muestra esto más claramente. Aquí tenemos un elemento con un voltaje V entre sus terminales y una corriente I que entra por la terminal positiva. Dado que entra por la terminal positiva, nos resulta una potencia positiva. Ahora tenemos una ilustración en donde tenemos el elemento con el mismo voltaje entre sus terminales, pero la corriente ahora sale por la terminal positiva, es decir, que entra por la negativa. Ahora aquí nos resulta una potencia negativa. Pero ¿qué significa que la potencia sea positiva o negativa? Si la potencia es negativa, significa que el elemento está suministrando potencia. Mientras que si la potencia es positiva, significa que el elemento está absorbiendo potencia. Ahora veremos un ejemplo muy sencillo que nos ayudará a entender mejor este concepto. Aquí tenemos un elemento, el cual posee un voltaje de 4 voltios entre sus terminales y posee una corriente de 3 amperios que entra al elemento a través de la borna o el extremo positivo del elemento. Para hallar la potencia, utilizaremos la fórmula potencia igual a voltaje por corriente. Nos resulta de esta manera, potencia es igual a 4 voltios por 3 amperios, es decir,
12 watts. Vemos que aquí colocamos potencia positiva debido a que la corriente entra por la terminal positiva. Ahora tenemos una segunda ilustración en donde tenemos el mismo elemento con el mismo voltaje en sus terminales, con la misma corriente, pero esta vez la corriente no entra a la terminal positiva, sino que sale de ella. Es decir, que entra por la terminal negativa. Utilizamos la misma fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente, pero en este caso anteponemos el signo menos, debido a que ya como lo mencionamos, entra por la terminal negativa. Esto nos da como resultado una potencia de menos 12 watts. Ahora, de la ley de la conservación de la energía tenemos que las sumatorias de las potencias dentro de un circuito debe ser igual a cero. Esto quiere decir que la potencia suministrada en un circuito debe ser igual a la potencia absorbida en ese mismo circuito. También definiremos a la energía como la capacidad para realizar trabajo. Esta está medida en joules. Como dato curioso podemos mencionar que las compañías abastecedoras de electricidad miden la energía en watts por hora, en donde un watts por hora es igual a 3600 joules. Es decir, que un joules es igual a un watts por segundo. Ahora realizaremos unos cuantos ejercicios que nos ayudarán a practicar los conceptos aprendidos. El primer ejercicio que nos realizaremos dice de la siguiente manera. Una fuente de energía fuerza una corriente constante de 2 amperios durante 10 segundos para que fluya por una bombilla eléctrica. Si 2.3 kilojoules se emiten en forma de luz y energía térmica, calcule la caída de tensión en la bombilla. Ok, lo primero que debemos hacer es calcular la carga total. Para calcular la carga, tenemos que la carga es igual a la corriente a través de la bombilla por el tiempo. Es decir, que sería igual a 2 amperios por 10 segundos. Esto nos da una carga total de 20 coulombs. Ahora, para calcular la caída de tensión que nos piden, tenemos que el voltaje es igual a la energía sobre la carga. Esta carga es la que acabamos de calcular. Esto nos da como resultado lo siguiente, serían 2.3 kilojoules, es decir, 2.3 por 10 a la 3 joules sobre 20 coulombs. Esto nos da un voltaje de resultante de 115 voltios. Para este segundo ejercicio, nos dicen lo siguiente. ¿Cuánta energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts en 2 horas? Para realizar este ejercicio lo que primero debemos hacer es convertir estas 2 horas en segundos. Para esto tenemos lo siguiente, serían 2 horas igual a 120 minutos, es decir que serían 7200 segundos. Entonces, tendríamos que la energía es igual a potencia por tiempo. Esto nos deja este producto, serían 100 watts, que es lo que nos dice el enunciado, por 7200 segundos, que serían las 2 horas. Sería 720.000 joules. Para expresarla de forma más sencilla, diríamos que son 720 kilojoules. Ahora, esto es lo mismo que nosotros decir, utilizando la misma fórmula, pero en términos de hora serían 100 watts por 2 horas, es decir, serían 200 watts por hora. Para el último ejercicio, tendremos el siguiente enunciado. Un elemento de una estufa eléctrica requiere 15 amperios cuando está conectado a una línea de 120 voltios. ¿Cuánto tiempo tarda en consumir 30 kilojoules? Lo que primero debemos hacer es calcular la potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Es decir, serían 15 amperios, que nos los dan aquí en el enunciado, por 120 voltios, que nos los dan aquí. Es decir, serían 1800 watts. Ahora, dado que la energía es igual a potencia por tiempo, tendríamos que el tiempo sería igual a energía sobre potencia. Esto nos da como resultado sería 30 por 10 a la 3, es decir, 30 kilojoules sobre 1800 watts, que es el valor que acabamos de calcular. Esto nos daría como resultado 16.67 segundos. Con esto finalizamos los ejercicios de práctica para los conceptos. Como ven, son muy sencillos, solamente aplicar las fórmulas que aprendimos y tener muy claros los conceptos.